Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de Estocolmo Podcast. Gracias a todas las personas que están aquí escuchando este episodio. Hoy estoy bien contento porque tengo a un invitado que no solamente admiro, no solamente queremos muchísimo aquí en mi casa, sino que realmente es un hombre de Dios, un varón esforzado, increíble, de verdad lo admiro muchísimo. Y no solamente es un gran hombre, es un gran escritor, es un gran pastor, es un gran padre. Y le doy la bienvenida y por favor todos ayúdenme a darle la bienvenida al pastor Luis Gabriel Ortiz. ¡Vamos! Pastor, ¿cómo estás, Luis? Gracias. Gracias por estar acá. Bien, gracias al Señor. No, gracias a ti. Es un honor para mí compartir contigo hoy. Estoy muy contento. Ya estaba ya ansioso por compartir este día contigo. No, gracias a ti, pastor. De verdad, yo tengo que decir cómo empezamos esta relación, o sea, cómo le conocí al pastor Luis y de verdad ha sido un privilegio para mí. Mi esposa y mi familia me hablaban muchísimo de pastor Luis, me hablaban demasiado, mira los videos que hace en TikTok, mira Gloria a los Dios. contenidos que hace y dije, pues bueno, vamos a verlo. Y pues hace exactamente, no recuerdo cuántos meses fue, que pues logré contactarme a través de un contacto también que tienes en Venezuela. El pastor es venezolano, eso sí es algo que me llena de orgullo. Y mira, y entonces me empecé a ver los contenidos y me enganché muchísimo. Es un Gloria a contenido Dios. realmente nutritivo, son contenidos shorts que igual les recomiendo que les puedan ver. Son contenidos que realmente te nutren y te ayudan en el día a día. Y no solamente estamos con ese contenido ahora, sino que el pastor Luis sacó un libro preciosísimo del que vamos a estar conversando también un poquito y más adelante. Pero antes de Claro. comenzar, pastor, quisiera que te puedas presentar también, que puedas conversar un poquito de ti. Yo sé que la gente que va a estar escuchando esto se va a alegrar muchísimo de verte acá. No, gracias. Bueno, como ya lo mencionaste, Luis Gabriel Ortiz de Venezuela, Maracaibo. Ah, eso lo van a Nací en saber. Maracaibo, crecí en Maracucho, Maracaibo, en el lago de tierra del Maracaibo. sol amada, la Sí. gaita, el lago. Sí, sí, una tierra, una ciudad tropical lindísima. Precioso. Gente muy alegre, muy contenta. Es nuestra personalidad folclórica. Totalmente. Yo tengo un padrino que es maracucho, mi padrino de bodas es maracucho, entonces yo te entiendo Sí, bueno. perfectamente. Debe ser buena gente. Sí, 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 increíble, increíble él. Oye, pastor, ¿y cuánto tiempo ya estás haciendo esto de los contenidos ya? ¿Cuánto tiempo vamos ya? Chi- Chicos, empezamos un año antes de la pandemia. ¿Ya? Con toda la fuerza, ya veníamos haciendo cositas en la iglesia, que si YouTube y cositas así, pero ya en lo personal empezamos a hacer, fue un año antes de la pandemia, porque nos veíamos con el equipo de trabajo como una vez a la semana. Y entonces dije, voy a subir un mensaje en mi estado. Yo no sabía usar, ni sabía que existía el estado de WhatsApp. Nos pasa mucho eso. Y sí, y te digo, yo lo empecé a subir algunos videos, te digo que era algo muy, muy informal porque era solamente para ellos, para mis contactos, que eran el equipo de trabajo de la iglesia, y entonces yo me levantaba, lo que fluía en algún mensaje para ellos, con la cara hinchada y todo, pero ellos lo ponían en sus estados y la gente se lo empezó a pedir. ¿Ya? Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo 2 o 3 veces a la semana. Y luego lo pedían más y dijimos, bueno, vamos a hacer algo ya más formal. Y entonces se empezó a hacer más formal, se hizo muy viral por WhatsApp. Y fue cuando ya después que se hace viral en WhatsApp es que empiezo a abrir las cuentas, ¿no? Vamos a moverlo en Instagram, vamos a moverlo en TikTok, pero todo empezó desde WhatsApp. Wow. Increíble. Tú me Ajá. comentaste cómo empezó todo esto y de verdad no solamente llega a gente que tiene, bueno, tal vez se podría decir, está dentro de la fe o del camino de la fe, sino también a gente que no conoce de Jesús. Y es una herramienta súper poderosa que le permite a las personas acercarse y tener una relación más íntima. Entonces, gracias, pastor, de verdad, por esos contenidos. A mí Sí, personalmente me han servido mucho y a la gente que me rodea también. gloria a Dios. Es precioso eso. Y pastor, también, ¿tienes algún creador de contenido favorito tú? Eso nunca te he preguntado. Creador de contenido favorito, no, bueno, no lo había pensado de esa manera, ¿no? Trato de seguir a todos los que me puedan agregar valor. Increíble. Y sí, trato de ser muy selectivo en eso, ¿no? De seguir en sí, no trato de seguir por la cantidad de seguidores que alguien pueda tener, sino por el valor que me pueda agregar. Entonces, así es que, Precioso, precioso, pastor. Yo estaba
leyendo esta mañana, logré leer el devocional, el día uno del libro que quiero conversar Ajá. intencionalmente el día de hoy. Me encantó muchísimo. Tengo que contarles que el pastor, pues, acaba de estrenar un Aquí libro. No está. sé si nos puede contar. Ahí está. Ese es el libro, por causa de eso. ¿Nos puedes contar un poquito del libro, pastor? Me encantaría conocer eso y luego vamos conversando un poquito de lo que ya he ido leyendo. Sí, bueno, este es un sueño hecho realidad, es algo que le había pedido al Señor el poder hacer un libro. Y este libro, el de escoger el tema del libro no fue tan difícil porque fue un libro que se fue desarrollando en nuestro ministerio evangelístico. Entonces, yo empecé haciendo células en Maracaibo y vi durante 9 años los temas que más las familias necesitaban. Wow. Sí, en la comunión familiar, en su relación con Dios, y vi siempre los temas que eran más urgentes. Entonces, tras 9 años de trabajar con las familias y ver cuáles eran los temas más urgentes en su relación con Dios, en su comunión familiar, en su sanidad interior, entonces escogimos los temas de las enseñanzas de Jesucristo para armar un discipulado. Y entonces, bueno, el discipulado es basado básicamente en las enseñanzas de Jesucristo, porque eh, hoy en día creo que hay una confusión cuando le llaman discipulado a cualquier estudio bíblico, ¿no? Hay estudios bíblicos que son muy buenos, pero no necesariamente son discipulados. Ujú. Discipulado viene de disciplina y disciplina es el conjunto de normas y reglas para la correcta realización de algo, es decir, todo lo que enseñó Jesús. Mateo 28, Increíble, sí. del 18 al 20, cuando Jesús dijo, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Ese es el discipulado, las enseñanzas. Toda la base de los Wow. apóstoles, ¿verdad? En las enseñanzas de Jesucristo, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicimos con el libro. No fue difícil escoger el tema y lo terminamos porque ya sabíamos que había sido de mucha bendición porque fue muy bien recibido en Totalmente, familias ¿no? que no eran cristianas, que no me decían que no querían saber nada de la iglesia, que no querían, pero recibían el discipulado y cambiaban su perspectiva de la iglesia, cambiaban su perspectiva del Señor. Y entonces, como nos fue muy bien, dijimos, bueno, vamos a hacer esto, vamos a formalizarlo como un libro. Es que realmente te soy muy sincero. Hoy que estaba leyendo el día uno y iniciar con estos bytes científicos, ¿no? Eh, Ajá. me llena muchísimo de, o sea, aparte de curiosidad, ¿no? Yo me pongo a pensar, obviamente también como creador de contenido, cuando tratas de encontrar fuente, información, sé que no debe haber sido sencillo poder encontrar toda esta información, pero me gustaba mucho y me gustó mucho este enfoque científico, de alguna forma, como brindándote una perspectiva. Y al inicio decías una frase que me tocó muchísimo, o sea, es lógico, hasta por lógica, científicamente, poder seguir a Jesús es lo más obvio, se podría decir. Y no, Sí. no tengo convicción de que conozco a Jesús por lo que dice la ciencia, sino porque lo que realmente tú estás experimentando. Lo- Amén. Así es. y eso es bien interesante porque yo en capítulos anteriores hablaba un poquito del misticismo, te cuento de los místicos, como se les conoce pues obviamente a los hombres que han vivido experiencias específicamente con Dios. Y tú no puedes hablar desde este espacio del misticismo, de lo místico, si es que no has experimentado a Dios. Y A.W. Tozer, que es uno de los, bueno, yo creo que es uno de los más grandes autores a nivel tal vez cristiano intelectual que tenemos en estos tiempos, él mencionaba eso, que Mm, la forma en la que tú miras a Dios es lo más mm. importante para el ser humano. O sea, lo más importante para el ser humano es cómo tú percibas a Dios y de esa manera tú pues vas a dar a conocer a Dios. Entonces, me encantó conocer, igual, tengo que citar esto que mencionabas, hay historias que tal vez no nos pueden gustar, ¿no? Pero estás cumpliendo el objetivo de que estás hablando de una experiencia auténtica y de una relación Mm. real con Dios. Entonces, me encantó muchísimo, simplemente con estas primeras páginas que leí, me atrapó y quisiera que me puedas comentar un poquito cómo es esa experiencia y cómo percibes a Dios a través de este libro, ¿no? Sé que el título es un poco como de creyente a discípulo, ¿no? Tiene Sí, esa connotación. Pero ¿cómo es la percepción de Luis Gabriel de Dios en este momento y qué es lo que nos está reflejando en este libro?
Sí, para mí ha sido imposible verlo a través de la figura religiosa, para mí. Y yo entiendo, sé que ha sido un debate moderno, Sí, pero para mí ha sido imposible verlo así. Después de cómo me ha acompañado en el camino, de cómo se muestra como mi papá, mi increíble, proveedor, sí, ¿no? Yo no lo he podido ver de esa manera, ¿no? Sino como desde esa relación bonita, íntima, profunda, también de papá que me regaña, claro, ¿no? Entonces, pero no me abandona, total, ¿sí? Entonces, la única manera en como yo lo he podido experimentar y ver es así, de la manera de un padre a un hijo, de la manera en como Jesús lo expresa. Cuando Jesús quiso darnos a conocer al Padre, ¿verdad? Se refirió en la oración diciendo, oren así, Padre nuestro, ¿no? Cuando le exacto, dijo Abba, ¿no? Le dijo Papito, o cuando habló de la parábola del hijo pródigo, mostró la figura de Dios como Padre y cómo nos recibe aún después de fallar, con toda increíble. ternura, con fiesta, con alegría. Y eso es quien creo yo y quien entiendo que es mi Padre que está en el cielo. Y yo soy su hijo amado, su hijo que tiene muchas cosas que trabajar en mí, pero soy su hijo. Es la manera en como yo lo veo, ¿no? Y es la creencia que adopto de la Biblia cuando dice en Juan 1:12 más a todos a los que los recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces es la Wow, manera como ahora lo entiendo. Lo que dice Tozer es clave porque algo que nosotros debemos identificar. Muchas veces nosotros venimos desde nuestro pasado, desde nuestro dolor, desde nuestras cicatrices, a mirar a Dios, increíble, sí, a darle forma a Dios. Y entonces como me trató mi mamá o como me trató mi papá, como no me los puedo sacar mucho y veo a Dios casi desde esa figura de lo que pasé. Entonces, si mi padre me malcrió, yo creo que Dios es malcriador. exacto, Pero si fui abusado, entonces creo que Dios no tiene misericordia. Y es importante eso, ¿no? El que nosotros podamos establecer nuestra creencia basada en cómo se muestra nuestro Padre que está en el cielo a través de Jesucristo y podamos conocerlo tal cual es y cambiar la creencia de nosotros mismos, ¿no? Porque toda infancia dejó una creencia en la relación con los hijos, en total. la relación con sus padres. Entonces, cuando nosotros entendemos que nuestro Padre que está en el cielo se revela a nosotros a través de Jesús, entendemos quiénes somos nosotros, que fuimos creados a su imagen y semejanza. Y eso profundiza nuestra relación con Él. Total, total. Yo estaba, mientras mencionabas esto, me preguntaba, hablas mucho de la parte de la paternidad ahorita. Te Sí. tengo que ser sincero, una de esas cualidades que a mí más me gusta sentir de parte de Dios es justamente la paternal. Eh, Mm, me lleva mucho a pensar como que los diferentes revelaciones, si se puede decir así, de Dios a lo largo de la historia bíblica, ¿no? Al inicio como el gran yo soy, en algunas partes se menciona como el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, a la larga termina siendo el Padre, ¿no? Como ajá. que Jesús viene a abrir esa revelación y te hace entender justamente esa paternidad. Yo tengo que abrir esta conversación un poquito porque yo creo que mi relación paternal con mi papá terrestre fue una relación muy conflictuante, fue una relación muy Mm, especial. A mí realmente no te puedo decir como mi papá no estuvo, mi papá estuvo, mi papá fue parte de mi vida, mi papá fue parte de mis procesos, pero tal vez emocionalmente en esa parte, por cómo él fue diseñado, por cómo se le construyó, por cómo era la cultura familiar en mi casa, tal vez mi papá no fue esa persona que venía y me decía, mira, estoy orgulloso de ti. Yo recuerdo, tengo una memoria y te cuento esto así como que mucha confianza. Estábamos, la primera vez que me invitan a predicar en la iglesia, yo tenía como 21 o 22 años y estaba predicando un domingo en la iglesia. O sea, para mí era extraordinario. Y cuando yo me bajé, obviamente, la primera vez, tenía 22 años, estaba más joven, decía, wow, o sea, mi papá, ¿qué sintió? O sea, me interesaba mucho saber qué sintió él. Y cuando mm. bajó, como que me dio una palmada, como que dijo, bien. Y yo como que, pero me abrazo y no sé qué. Entonces, de alguna forma, yo siento que encontré en Dios esa sensación de cuidado, esa sensación Mm, de paternidad. Y es a través solamente de esa relación que tengo con Dios, es que yo logro ver
esas cualidades que tal vez el rencor, la ira, el enojo, el miedo, el temor no me permitían ver de mi papá terrenal. Hoy tenemos una relación preciosa y no sé si es que hace eco contigo esta parte paternal, ya que le mencionas muchísimo, pastor, pero me interesaría y me gusta mucho conocer como que esa percepción. ¿Cuál es la percepción que tienes tú de Dios? O sea, ahorita me mencionabas al Padre. ¿Es el Padre o cómo es esa percepción que tienes tú personal? Bueno, esa percepción personal es que mi Padre que está en el cielo es tierno, es tierno. Recuerdo esa palabra que le dio a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel cuando decía, yo solo quería que me llamaran padre y que Wow. ustedes fueran mis hijos. Y cuando leí el texto, se ve como un padre llorando por, por unos hijos rebeldes, ¿no? Sí. Y he conocido la ternura de Dios, también he conocido su disciplina, Eso ¿no? sobre todo, ¿no? Que nos habla en Hebreos 12, ¿no? Que el Dios a quien ama disciplina y azota como a un hijo. Y conozco a mi papá y digo, ya va, no, yo tengo que estar firme porque conozco a mi padre, ¿no? Y entonces él es tierno, pero también me disciplina, pero donde abundó mi pecado, sobreabundó su gracia, entonces Yes. él es misericordioso. Y he encontrado todas esas características que completan todo lo que necesito en él. Increíble. Es la manera como lo experimento. Y se siente mucho en lo que haces, se siente mucho. O sea, yo a través de los contenidos que tú estás generando siempre puedo sentir como ese padre, ¿no? En algún punto, Mm, claro, como tú mencionas, pastores, como si tiene un momento en el que te dice, hey, mira, las cosas son así. A lo menos que vivimos ahora en un sí, mundo, ¿no? Donde todo es relativo, que personalmente es algo que a mí no me convence del todo, como todo es relativo y todo el mundo, bueno, si es que está bien, si es que yo lo hago, si es con tal de que no te haga daño. Y la gente tiene ese pensamiento, ¿no? No, depende, pues, pero que cada uno tiene su pensamiento y cada uno tiene su forma de ver la vida. Yo creo que hay cosas objetivas, yo creo que hay cosas que no cambian, yo creo que hay cosas que son como decretos, que son cosas como establecidas, como la ley de la gravedad, mm, el tiempo-espacio, por ejemplo, son cosas que no hay cómo darle vuelta atrás. Sin embargo, hoy vemos una generación que intenta cambiar las leyes, que intenta cambiar el juego a su conveniencia y también esa respuesta de ese padre, ¿no? Amoroso, de ese padre lleno de las segundas oportunidades, yo le digo al Dios de las segundas oportunidades y bueno, eso llena muchísimo el corazón. Yo también quería como que traer esta frasecita chiquitita del título que tú decías, cómo ser o pasar de ser un creyente a un verdadero seguidor de Jesús, a un discípulo. Y me encantaría pues que nos puedas explicar esa visión y ese statement chiquitito que creo que tiene muchísimo dentro, ¿no? sí, no se basa en querer como que ahora vamos a etiquetar la palabra creyente como que ya sea malo, que nos identifiquen como creyentes. No se trata de eso, pero ah, algunas veces en la Biblia se menciona la palabra creyente, ¿verdad? Como el pueblo de Dios. Y creyente, y todo depende de lo que significa para ti ser creyente, ¿verdad? Si para vos significa que ser creyente es ser fiel al Señor, tener una comunión diaria con Él. Y yo digo, bueno, yo quiero ser ese creyente, de Total. verdad. No se trata de pelearnos por etiquetas, ¿no? Pero en el contexto, ahora vamos de la definición de la palabra creyente, ¿verdad? El creyente viene de creer, ¿no? Ujú. Y cualquier persona de cualquier religión cree que existe un Dios. Bien, pero eso no quiere decir que sea discípulo de Jesucristo o que realmente tiene una relación con el Dios vivo, el Dios altísimo, como padre o un hijo, ¿no? Y toda esta revelación vino porque precisamente el Señor Jesucristo hizo la distinción entre los creyentes y los discípulos. En ninguna, y ahora aquí si vamos al contexto de, del, de la enseñanza de Jesús, Jesús nunca dijo, sígueme y te haré un creyente, o vayan y hagan creyentes. Todo se basó en el discipulado y esa palabra es Wow. clave porque, bueno, ya lo mencionamos, porque es una disciplina que debemos llevar ahora. Ser creyente es solamente cuestión de creer.
Ujú. De dónde vino esta revelación que el Señor me dio? Bueno, en Juan 8:31 dice así, dice, y Jesús le habló a todos los que creyeron en él. Ya había un grupo de creyentes ahí y les dijo, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Así que es una separación. Ok, aquí ustedes son creyentes, Claro. pero son mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y eso me confrontó en el momento, es decir, fue una revelación en el momento porque yo dije, el Señor está haciendo una separación aquí, porque el que cree en Jesús no necesariamente se dedica a practicar sus enseñanzas. En Mateo 13 Jesús habla de la parábola del sembrador, de que unos reciben la palabra con alegría, pero después por los problemas abandonan. Sí, Pero no total. fue que eran ateos, no fue que no les gustó la palabra, les gustó, la recibieron bien bonito, creyeron en ella, pero luego, por los problemas, el miedo o la avaricia, terminaron abandonándola. Y esos no dieron fruto, ¿no? Entonces, ahora, algo muy clave es lo que nos dice Santiago en Santiago capítulo 2. Y es que él dice, los demonios creen y tiemblan de miedo. Ujú. Y entonces él habla de que Santiago empieza hablando, dice, ¿de qué puede servir que alguien diga que tiene fe o que cree y no hace el bien? ¿Lo podrá salvar esa clase de fe? Incluso duda de la salvación de esa Total. persona. Entonces, ¿por qué? Porque y empieza a contar de que si nosotros no accionamos, tenemos una fe muerta o una fe incompleta. Entonces, la fe sin acción, las obras, esas obras impulsadas del amor, es una fe muerta. Es como que le arrancaras la rama al árbol, la rama se seca, no vas a ver que la rama da fruto, simplemente se secó y murió. Ujú. Si yo te arranco un brazo y me lo llevo, yo no me estoy llevando a tu persona, Ujú. no, ya ese brazo murió. Total. Ya ese brazo, si no está, y es lo mismo que nos enseñaba Jesús en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en este llevo mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. No puede Entonces, ser. si la fe, ¿verdad? No está acompañada de hechos, dice Santiago, en Santiago 2:26, por sí sola está muerta. Es como un cuerpo sin corazón. Ujú. Entonces, está muerta. Entonces, Dios no creó nada solo. Dios creó todo como un cuerpo. Así vos soy una sola persona, pero que se compone de muchas partes. Y la fe no funciona como algo sola. Santiago dice, si la fe, si la fe está sola, está muerta. Ujú. Entonces, es lo mismo, ¿no? Yo puedo decir, yo creo, pero aún así no amo, tengo una fe muerta, porque el mandamiento por excelencia es el amor. Entonces, un discípulo puede creer y puede disfrutar de las enseñanzas y beneficios de Jesús. Puede disfrutar de la sabiduría bíblica, pero eso no quiere decir que ama a Jesús. Jesús en un momento les dijo, ustedes quieren los peces, pero no me quieren a mí. Ujú. Entonces, cuando hablamos de la diferencia entre ser creyente y ser un discípulo, es que los creyentes no siempre están sometidos a la voluntad del Señor, pero creen en Dios. Hay gente que le gusta la iglesia, hay gente que le gusta la Total. comunidad, hay gente que le gusta recibir un ánimo del cristiano o alguna ayuda, incluso hay gente que le gusta dar ayuda Sí. al cristiano o a la iglesia, pero no necesariamente están comprometidos con practicar las enseñanzas de Jesucristo. Y entonces esa es la diferencia. ¿Cuál es la evidencia poderosa y definitiva? El amor. El discípulo cree y ama. El creyente muchas veces solamente cree. ¿Sí? Entonces, si solamente se limita a creer sin el amor, es una fe muerta. Juan 13:35, el Señor dijo, el amor que se tengan los unos a los otros será la prueba ante el mundo de que ustedes son mis discípulos. Increíble. Sabes, pensaba muchísimo justo en esta prueba, se podría decir, de amor. Hace algunas semanas también yo tuve un episodio en donde conversaba justamente de esta parte, pero yo la tomé de Lucas, ¿no? De la vid y los pámpanos. Y separados de mí nada pueden hacer. Y a mí esa es la parte que medular. ¿Me explico? Una Mm, cosa es estar, una cosa es que vayas a la iglesia, como tú dices, una cosa es que tal vez escuches música cristiana, mm, no sé, leas un mensaje bíblico, escuches tal vez un contenido, me explico, que te ayude a aterrizar un poco o a estar cerca, pero otra cosa es realmente poner en práctica
el amor en lo práctico, ¿no? Me aferro mucho a esta parte en la que Jesús menciona como que, lo voy a parafrasear, ¿de qué mérito tiene como amar a los que te aman? Uy, la sesión expiró, creo que dice. Aquí estoy activo. Dice, se ha cerrado la sesión. ¿Sí me escuchas? No sé qué pasó, Sí, pero aquí estoy activo. bueno, estamos grabando todavía, creo. ¿Sí? Espera un ratico, pastor. Creo que se paró algo por ahí y está... Ok, seguimos. Entonces te estaba comentando que, o sea, ¿de qué sirve que ames a los que a los que te aman? ¿Qué mérito tiene eso? Y lo Ujú, importante es ujú. accionar en ese espacio en el que no, tal vez te cuesta, en el que te cuesta tal vez decir sí. Leía una frase igual también que la traigo a mi corazón hoy, es como muchas veces esa parte de amar, de perdonar, tiene que ver con dejar pasar las ofensas, dejar pasar inclusive lo que puede afectar a nuestro interior, inclusive las casas. Yo tengo testimonios, te digo, en mi iglesia, pastor, que cuando empezamos a la iglesia, a darle forma a la iglesia, porque yo estoy en una iglesia que se está construyendo, es muy jovencita, tiene como 3 años, y empezamos en la casa de los pastores y se destruía todo, se destruían los muebles, se destruía el piso, se destruía el techo, todo. Mm, Pero era increíble ver cómo aún a pesar de esas cosas que tal vez nos afectan, estamos dispuestos a hacer lo que realmente hizo Jesús, que es entregar su vida por los demás. Yo creo que esa es la clave, ¿no? amén, Y, amén. y la semilla, yo siempre le digo bueno, a la gente con la que trabajo, a mi equipo, como realmente para que una semilla, porque algo de fruto tiene que morir. Y muchas veces tienes que morir Mm, a tus propios deseos, a tus propios anhelos, sueños, metas inclusive, mm, por mirar la hora y la mención de Jesús en la cúspide y en lo más alto. Y, y de verdad, Pastor, gracias por traernos esto. Es súper nutritivo siempre escucharte. Yo tenía gracias. una última pregunta y esto tiene que ver un poquito más con todo el espacio, ¿no? Que Jesús te ha permitido tener. Yo tengo una convicción, ¿no? Cuando Jesús dice como vayan por el mundo, yo pienso personalmente que no solamente hablaba del mundo físico, sino de que Mm, cada ser humano tenemos un mundo interior, al que tal vez wow. solamente tú tienes acceso, al que tal vez solamente yo tengo acceso, me explico, de la gente que Mm, tal vez no está abierta a la realidad, a lo que está pasando, inclusive la gente que tal vez no va a la iglesia. Y, y a veces también puedes tener muchos seguidores, tal vez Jesús tuvo sus 12 más, obviamente todas las multitudes que le acompañaban. Y yo creo que sí, tú sí. eres de esas personas que Dios le permitió tener muchos seguidores, mucha gente que admira lo que estás haciendo, mucha gente que te escucha. ¿Y cómo estar en ese espacio, pastor, compartiendo, ya visualizando que hay gente que pues está recibiendo, está siendo receptiva a ese contenido? ¿Qué es lo más importante que logras reconocer en este proceso de ser escuchado a nivel mundial? Inclusive, ¿qué es esa joyita o esa perlita que nos puedes dejar como para ya ir cerrando esto en medio de toda de toda esa avalancha de gente que pues te escucha y sé que te tienen el corazón? Siempre es un proceso de crecimiento, ¿no? Porque por un lado ha sido aprender a seguir enfocándome cada vez más en el Señor, en las cosas de arriba y no en las de la tierra, como dice Colosenses 3:2, a pesar de lo que la gente pueda decir o no, aprobar o criticar, eso por un lado, ¿no? Ujú. Otro ha sido el proceso de cómo recuerdo yo al principio era tan sensible a cualquier crítica o cualquier Ah. cosa y ahorita me río, ya extraño a los haters cuando no están Sí, y me he dado tienes cuenta haters, que no puedo creer que te hagas haters, pastor. sí, sí. ¿Y qué te dicen? ¿Qué Bueno, puedes? siempre llega, a veces llegan de algunas otras religiones, llegamos ateos también ¿Ya? y sí, y a veces llegan. A veces con insulto, a veces con ganas de debatir. Me gustan los que vienen con ganas de debatir porque me quedo con ellos ahí. Pero, pero sí, me he dado cuenta de cómo,
mi carácter se ha formado en el proceso de que más bien lo que antes me pudo haber hecho llorar, hoy me da risa. Ya. Me Y imagino. sí, todo eso ha sido un proceso de crecimiento. Y en cuanto a las redes sociales o a la exposición que tenemos ahorita, creo, estoy 100% seguro que es algo que el Señor me entregó, me asignó Wow. por hacer, ¿no? Y lo entiendo así, lo veo como el púlpito donde ahorita pues puedo hablarle, es mi campaña evangelística diaria, donde puedo hablarle a todas esas personas. Qué lindo. Pero lo veo así, sí creo que el Señor nos da el camino para capacitarnos, ir aprendiendo más cosas en el camino, pero sé que es algo que el Señor me entregó. Increíble. Pastor, de verdad te quiero agradecer por este tiempo súper nutritivo. Quisiera que puedas comentarnos un poquito, igual para que la gente te pueda seguir, y también invitarnos dónde podemos adquirir tu libro, que es una herramienta poderosa para el día a día de cualquier ser humano que quiera conectarse y sobre todo entender cómo es esta transición de tener una convicción, de tener una creencia tal vez. Todo el mundo tiene fe, todo el mundo tiene fe. Aquí en el mundo todo el mundo Sí, tiene fe, pero pocas personas realmente sí, están dispuestas a pagar el precio de hacer las cosas como Jesús lo hizo. Entonces quisiera que nos puedas sí. indicar dónde encontrar el libro y pues también tus redes sociales, que nos ayudaría muchísimo pues para que la gente te pueda Sí, conocer. el libro lo pueden adquirir en Venezuela a través del contacto que tenemos en el perfil de Instagram, ahí te lleva directamente al WhatsApp. También en Amazon para cualquier parte del mundo, lo puedes adquirir bastante fácil a través de Amazon. Y bueno, me gustaría decir que hay un peligro eh, que ha estado en toda la historia y que quizás muchos no se dan cuenta, ¿no? Y es el que muchas veces podemos terminar engañándonos, creyendo que estamos en un lugar con Dios y no lo estamos. Y hay personas que les gusta, por ejemplo, la iglesia, les gusta escuchar una predicación y cómo una alabanza lo hace sentir. Pero cuando le dices, tienes que perdonar, no están dispuestos a perdonar. Y Jesús dijo algo claro, si no perdonáis a tu prójimo, tu Padre que está en el cielo tampoco te va a perdonar, ¿no? Y es Claro. lo que decía Santiago en Santiago 1:22 cuando él decía, no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Así que si alguien quiere perdonar, bueno, en el libro te acompañamos paso a paso y te cuento mi testimonio de cómo fue mi proceso de perdonar, de cómo el Señor me liberó, soltó esa carga en mí. Y te acompañamos paso a paso según las enseñanzas de Jesús de cómo perdonar. Si queréis saber cómo orar y cuáles son las barreras que interrumpen una oración efectiva, te acompañamos paso a paso en este libro. Es nuestra finalidad es que una persona pueda crecer como verdadero discípulo, tener esa seguridad de relación con Dios. Y si hay alguna persona, como yo lo estuve en muchos momentos engañado, eh, em, porque no amaba a Dios con todo mi corazón, lo tenía en segundo o tercer lugar en mi vida. Y, y ahora que entiendo que con Jesús o le damos todo o no podemos darle nada. Esa es nuestra Wow. relación con Él. Y es la invitación que le hago a la gente y es como los quiero acompañar en este libro. Qué lindo, de verdad. Y es un reto, ¿no? A veces uno no se da cuenta de estas, yo le digo a veces son lagunas internas, em, que están vacías o están llenas depende de lo que quieras llenar, pero que no te das cuenta. Y personalmente a mí, este último tiempo yo he sido muy confrontado, aunque no parezca. De verdad, sí, sí, porque a veces, pues yo soy muy como extrovertido y bueno, siempre estoy haciendo chistes, pero hay a veces conflictos que están pasando interno con otras personas o con otra gente y es difícil. Realmente ahora, a mis 30 años, me digo, qué importante es poder seguir realmente lo que Jesús está diciendo en el momento que dice, perdona las ofensas, ¿me explico? Perdona así como, Sí. o sea, es realmente, la gente piensa que es sencillo, pero es loco, es complicado, es complejo y es O un que alguien te proceso. diga, ama a tu enemigo. Sí, uy, no, de verdad. Yo antes veía gente que le decía, ama a tu enemigo, y yo era como, ay, qué fácil, pero es que yo amo a todo el mundo. Pero cuando te hacen algo directamente, es difícil.
pero estamos en el Sí, proceso sí. y somos en ese proceso de Exacto, exacto. perfeccionarnos, ¿no? Así que ya no me lo tomo como antes, pero qué linda la invitación, Pastor, que nos está haciendo acá. Y bueno, yo con esto cierro. Gracias de verdad por esta conversación tan linda. Te admiramos mucho. Yo y mi esposa No, te gracias, queremos gracias muchísimo, a Pastor, de ustedes. verdad. No simplemente No, porque eres igual. venezolano, ¿no? No simplemente por eso, porque realmente, no sé, yo siendo ecuatoriano tengo un cariño súper fuerte por Venezuela, pero cuando empiezan a No, existir gracias, esas gracias. palabras y no sé, el trato y tu corazón, que realmente es muy, muy apacible, eres un pacificador, de verdad. Es No, lindo gracias. poder nutrir estas cosas. Así que gracias, de verdad. Siento en mi corazón que eres un regalo para toda Latinoamérica, de verdad, Pastor. Y te bendecimos muchísimo acá. Igual todo el equipo que está acá, sé que sienten lo mismo. Están muy lindos, muy felices de conocerte a todos y pues bueno. Gracias, Eso, Pastor. gracias a todo el equipo y a ti. Ojalá que pues tengamos otro episodio ahí y Sí, pronto, sería si un Dios placer. permite, hacerlo en vivo y en directo. Sí, claro que sí, sería un placer para mí. Eso, Pastor. Gracias por todo el apoyo y Bueno, que Dios te bendiga gracias. muchísimo. Y Muchas bendiciones para todos. Muchas gracias. amén.